A tomar contacto ahora con Luis Manuel Marcano. Él es magistrado venezolano de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Magistrado, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días para todos ustedes. Magistrado, queríamos, hay muchísimo que conversar, por supuesto, en relación con Venezuela. Lo primero, que nos explique usted cómo está funcionando esta Sala Constitucional del Poder Judicial venezolano, qué actividad están haciendo ustedes y cómo se entiende, digamos, que en el exilio exista representantes de la justicia. Una vez que fuimos designados el 21 de julio y que juramos, de acuerdo a la Constitución, ejercer nuestros cargos de magistrados del Alto Tribunal en Venezuela, se desató contra nosotros una persecución por órdenes de Nicolás Maduro, que por cadena de televisión mandó a buscarnos con la policía política, que es el SEBIN. Lamentablemente, algunos fueron capturados, otros nos asilamos en sedes diplomáticas. En el caso mío, tuve que esconderme y luego ir a la Embajada de Chile, en donde pedí asilo político. Cuando estuvimos libres, porque se nos fue negado el salvoconducto, tuvimos que escapar, nos constituimos en salas a través de la tecnología y hemos podido, sí, sobre la base de la jurisdicción universal y sobre los principios de Nuremberg en defensa de los derechos humanos de los venezolanos, hemos podido constituirnos en Tribunal Supremo de Justicia para defender a los venezolanos que en este momento se les está violando sus derechos fundamentales más básicos. Y desde el punto de vista constitucional, ¿cómo definen ustedes la situación que se está viviendo hoy día en Venezuela y particularmente la situación del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, no existe gobierno de Nicolás Maduro, es un usurpador. Existe un gobierno de transición que, de conformidad con el artículo 233, 138 y artículo 70, que son los cabildos abiertos que nosotros vemos en las calles, que muchos dicen que son manifestaciones, no, es el ejercicio pleno de la soberanía popular en función de lo que establece el artículo 70, que son los cabildos abiertos a través de los cuales el pueblo se expresa su soberanía. El artículo 138 de la Constitución establece que toda autoridad usurpada es nula y su ejercicio y sus actos serían absolutamente nulos. Por tal motivo, tu pregunta, la respuesta es que no hay un gobierno en Venezuela de Nicolás Maduro. Hay un gobierno de transición que lo está desarrollando desde el punto de vista de una hoja de ruta, Juan Gerardo Guaidó Márquez, que tiene 3 pasos fundamentales: fin de la usurpación, gobierno de transición y llamado a elecciones libres. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el fin de la usurpación es un trabajo que es como un puente de hierro que estamos construyendo los venezolanos para rescatar nuestra libertad y poder nosotros tener luego un gobierno democrático que le dé a todos los venezolanos eso que es el bien común desde el punto de vista de la justicia y la seguridad para todos nosotros. En este momento, lamentablemente, la comunidad internacional está viendo una pequeña prueba de la medicina que la dictadura durante 20 años le ha dado a los venezolanos, que es la violación de su derecho a la libertad de expresión. Lo que está ocurriendo con los periodistas es algo sumamente grave. No existe la posibilidad de que una excusa, como el caso de las visas de turista o visas de trabajo, se le imponga, siendo que por normativas de la Organización Internacional de Comunicación y de Periodismo, en situaciones de emergencia, cualquier periodista puede llevar la noticia, sobre todo en Venezuela, en donde el derecho a la información le ha sido conculcado a los venezolanos, toda vez que las radios y las televisoras no informan de manera libre, porque han sido censurados y autocensurados por la represión que vive Venezuela desde hace muchísimos años. Estamos viendo, magistrado, imágenes de Nicolás Maduro en medio de las fuerzas militares. Él ha tenido varias actividades con militares en los últimos días, no solo con generales y coroneles, sino que también con la tropa, quienes le han jurado fidelidad a Nicolás Maduro y han jurado también defender al gobierno y defender la Constitución. ¿Cómo lee estas manifestaciones? Bueno, miren, no van a defender un gobierno, ni mucho menos la Constitución. Es una cúpula de generalato podrida, que lamentablemente se ha sumado por los intereses que significan económicos, intereses de narcotráfico y cualquier otra cosa delictiva que usted se pueda imaginar, sobre una tropa muerta de hambre que sale de los lugares populares en Venezuela y unas clases medias que están espiadas por los órganos de seguridad de cubanos y de los agentes de espías que no les permiten moverse. O sea, la situación es bastante difícil para las Fuerzas Armadas. Yo creo en la honorabilidad de los coroneles, de mayores, tenientes coroneles, comandantes, de capitanes, de tenientes y de esos soldados muertos de hambre que están escuchando obligados ahí eso.
pero en algún momento la conciencia les irá a dar el rumbo para que se pleguen justamente a lo que es ese llamado al gobierno de transición, para que podamos tener en Venezuela elecciones libres y sean juzgados quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Qué espera usted de la comunidad internacional y particularmente de las Naciones Unidas? El presidente encargado, Juan Guaidó, ha solicitado que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, se constituya en Venezuela, que viaje a Venezuela para ver efectivamente la realidad que están viviendo los venezolanos. ¿Usted cree que ese viaje es necesario? ¿Usted también se suma a esa solicitud? Mire, la comunidad internacional está actuando de manera racional, como establece la política internacional, en función de las presiones diplomáticas. Es importante que vaya la alta comisionada a Venezuela. No creo que la dejen entrar o no creo que le enseñen todo lo que ella quiere ver. No sé, porque si llega a ver el helicoide, el SEBIN, entonces transportarse a una mazmorra del siglo XVII, en donde es indescriptible lo que le podamos nosotros contar y usted pueda constatar sobre la violación de derechos humanos, menores de edad, presos, amarrados con cadenas a toilets, a posetas, personas que no comen lo que comen los seres humanos, sino que comen otras cosas, en fin, y otra mazmorra un poco más avanzada tecnológicamente para dañar no la piel, sino la psique del ser humano, llamada La Tumba, en donde estuvo un joven venezolano de nombre Lorenz Salé, que por cierto estuvo aquí en Chile hace poco, y dando su testimonio. Hay torturas que no son visibles, y que tal vez el comisionado de Naciones Unidas lo vea y diga, caramba, a este hombre no le están haciendo nada, pero sí le están dañando su espíritu, le están dañando su moral y fundamentalmente lo que son los principios fundamentales, que es la dignidad del ser humano. Entonces es bueno que vaya y que conste, por supuesto, desde el punto de vista objetivo, y que se le permita, no a la oposición, porque no es la oposición la que está en las calles, es el pueblo de Venezuela, la gente clamando libertad, que se le permita a ellos ir con la alta comisionada y mostrar todo lo que se está haciendo en Venezuela, no solamente en esas dos grandes mazmorras que acabo de mencionar, sino en todos los penales venezolanos. El Papa manifestó su preocupación por la posibilidad de un derramamiento de sangre en Venezuela. ¿Cuán cerca se está efectivamente de que se produzcan aún mayores situaciones de violencia y sobre todo de violencia desatada entre las Fuerzas Armadas, entre distintas facciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Armadas en contra del pueblo venezolano? Pero es que desde que se produzca un derramamiento de sangre, ya el derramamiento de sangre lo hay, y muchísimo. Lo que queremos es detenerlo, y detenerlo con la presión diplomática, con la presión de la comunidad internacional, para que cese la usurpación en Venezuela de este grupo de personas que sobre la base de las armas están secuestrando a todo un pueblo. ¿Cómo se explica que la comunidad internacional no esté 100% alineada en conseguir una salida pacífica y en condenar, particularmente en condenar las violaciones a los derechos humanos que se están produciendo en Venezuela? Claro, hay muchos países que sí lo han hecho, pero hay grandes excepciones, como el caso de Rusia, como el caso también de China y otros países. Bueno, el mundo libre por 100% está con Venezuela. Estoy hablando del mundo libre. Dictadura apoya dictadura. Vaya usted a Cuba y trate de hablar en una plaza pública, se lo llevan preso. En Rusia, bastante cuestionada. En Turquía, bastante cuestionada. En China, tendrá una gran economía y un país bastante próspero desde el punto de vista de la economía, pero vaya usted desde el punto de vista político a reclamar algún derecho humano, a ver qué le pasa. Entonces, dictadura apoya dictadura. ¿Cuáles son las vías de salida a su juicio, magistrado? ¿Existe un espacio institucional para poder efectivamente recuperar la democracia y que este conflicto llegue a una solución pacífica? Ya la vía de salida la propuso el presidente de transición, Juan Guaidó Márquez, sobre la base de una hoja de ruta que se la acabo yo de mencionar: cese de la usurpación, gobierno de transición y llamado a elecciones libres. Principio de autodeterminación de los pueblos, nos dice, desde el punto de vista del constructo doméstico, que los venezolanos reclamamos libertad, queremos vivir en democracia. Ningún pueblo quiere ser esclavizado. Lo que usted ve en las calles no son oposición, no son partidos de oposición, es el pueblo pleno. Ahí hay chavistas, ahí hay personas decepcionadas, porque cuando ellos perdieron la calle, cuando ellos ya no encontraron el apoyo popular por tantas mentiras que empezaron a verse evidenciadas
en un gran fraude, una oferta engañosa que vieron en las calles. Entonces vino la censura, vino la represión y, por supuesto, habiéndose encontrado Nicolás Maduro, que no tiene calle porque él está trincherado en el Palacio de Miraflores, entonces es cuando viene esta represión. La hoja de ruta ya está planteada. La comunidad internacional nos está ayudando. Cese de la usurpación. Y el cese de la usurpación a través de la presión diplomática, de canales diplomáticos. Eso es lo que nosotros concebimos pacíficamente. Nicolás Maduro está llevando al borde a la comunidad internacional y si no permite que entre la ayuda humanitaria, bueno, yo estoy muy preocupado con las consecuencias que eso puede originar. Una última cosa, magistrado. Usted ha dicho que no hay gobierno en Venezuela, es decir, que Nicolás Maduro no es el gobierno, que no está gobernando en Venezuela. Sin embargo, está ejerciendo el poder y particularmente lo está haciendo con el control de las Fuerzas Armadas, que es lo que él ha tratado, además de demostrar en estas manifestaciones que ha hecho junto con integrantes del ejército. Es decir, no gobierna, pero sigue ejerciendo el poder. Bueno, es el caso de un secuestrador, una banda de criminales que se mete en una casa, agarra a una familia y la arrincona y las amordaza y usan la nevera, usan la cocina, usan la cama, usan la televisión, usan la casa. Los dueños no pueden usar la casa en el ejercicio soberano de su derecho de propiedad. Se tiene que llegar la fuerza pública y los vecinos, por favor, salga de ahí, deje esa casa y después la fuerza pública. O sea, el hecho es que usted me pregunta si hay un gobierno de Nicolás Maduro. No, el gobierno lo está ejerciendo de acuerdo al artículo 233, que debo aclarar, no se autoproclamó, como dicen muchos medios de comunicación. Él juró asumir las competencias que establece el artículo 233 con la existencia del vacío de poder. Y eso hay que dejarlo muy claro.